Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. ¿Habéis acumulado tesoro para los días postreros? He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disoluto. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Señor, gracias te damos en esta noche, Padre bueno. Estamos delante de ti, Señor. Gracias por concedernos nueva vez predicar tu palabra, Señor, traer este estudio de este capítulo 5. Gracias porque tú nos has traído toda la carta y ya estamos entrando al final. Y hemos podido ver que tú nos has acompañado en tu misericordia. Tu Espíritu Santo ha estado guiándonos, Señor, conforme a la capacidad que tú nos das. Y te pedimos, Señor, para esta noche que tú continúes esa obra, que tú continúes enseñándonos tu palabra y que tu palabra pueda ser aplicada en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos hermanos que no están, para que tú seas con ellos, Señor, conforme a tu gracia. Amén. Bien, hermanos, en el texto de hoy, Santiago nos habla de un grupo de personas cuyas metas tienen la misma raíz que las metas de las personas de las que nos habló en el texto anterior. Como ustedes recordarán, el capítulo 4, del versículo 13 al 17, estuvimos viendo el miércoles pasado, y Santiago nos hablaba de personas que tomaban decisiones sin tener en cuenta a Dios. En este texto de hoy nos habla de personas que no toman en cuenta a Dios en sus administraciones. Al final de cuentas, tiene la misma raíz la enseñanza del texto. Estos ricos a los que Santiago se dirige eran personas como la vemos hoy. Son principios macabros que se establecieron y se han mantenido de generación a generación, donde los ricos pues se aprovechan de los más pobres. El dinero no es malo en sí mismo, pero sí el amor al dinero. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la verdad. Eso es lo que resulta, ese es el fin de cuando nuestros corazones son atrapados por el dinero. No vamos a tomar en cuenta ningún principio bíblico, ningún principio moral, ningún principio ético para nosotros seguir en nuestra carrera de alcanzar y tener y acumular riquezas, de tener bienes. Entonces, ciertamente, si nosotros vemos las Escrituras, y creo que lo decíamos en una de las enseñanzas, que cada vez que el Señor habla del dinero, casi siempre lo habla en un sentido negativo. Y no es porque el dinero sea malo, sino por causa de nuestros corazones caídos.
por causa de aquellos que lo administran, que administran bienes, que administran las riquezas. Entonces, los bienes materiales no son malos en sí mismos. El problema está en nuestros corazones caídos. Y solo podemos tomar buenas decisiones en cuanto a las administraciones del dinero o en cuanto a toda nuestra vida, pero en el contexto que estamos hablando de la riqueza, cuando nosotros hemos sido regenerados y siendo regenerados, somos guiados por el Espíritu Santo. No es posible un corazón caído poder administrar el dinero de manera que a Dios le agrade, que pueda hacerlo para con Dios. Porque al final de cuentas es un corazón caído que está ganado por la avaricia. Es evidente por el contexto del texto que estamos desarrollando que Santiago se está dirigiendo a personas adineradas que podrían estar en la iglesia, pero que probablemente no son cristianos. Podrían estar filtrados o están filtrados en la iglesia, pero que es muy probable que no sean verdaderos creyentes. Estos ricos empresarios estaban dominados por la avaricia, de tal manera que abusaban de sus empleados a no pagarles el dinero que se ganaban. Santiago nos está diciendo aquí que ellos no le pagaban a los trabajadores. Ellos les pagaban, pero les pagaban miseria. Porque es obvio que ningún trabajador se va a mantener dando un servicio donde no le pagan, si fue contratado por una X cantidad, o si fue contratado para trabajar. El asunto es que estos tipos de personas son personas que se aprovechan de los pobres, y sabiendo que esa mano de obra le remunera grandes ganancias, no las distribuyen de manera equitativa, que puedan también favorecer a esa mano de obra que le da esa producción, sino que le pagan miseria, no un salario correspondiente al trabajo que ellos hacen. Son personas ávaras, y la avaricia es un afán desmedido por adquirir y poseer riquezas para atesorarlas. Deseo excesivo por la búsqueda de riqueza, estatus y poder. La persona avara, aunque ciertamente gasta parte de su dinero en su propia vida, pero su propósito mayor, principal, es acumular. Es acumular riquezas, es tener riqueza, porque esa es su seguridad. Se sienten seguros, le da poder hasta donde ellos entienden. Entonces, los ávaros usan todo tipo de metodología engañosa para adquirir dinero y acumular dinero. Y estos ricos, a lo que Santiago se refiere, estaban maltratando la mano de obra que le estaba dando la producción, dando las ganancias. Y yo creo que eso es algo que, aunque Santiago lo habló en aquel tiempo y estaba aconteciendo en aquel tiempo, eso continúa el día de hoy. Eso está a la vista de nuestros ojos. Se ve en nuestra nación, se ve en muchísimas empresas. Esto es una práctica, porque eso es parte de la naturaleza del hombre caído, que cuando ve posibilidad de obtener dinero o obtiene una X cantidad de dinero, busca la forma de retenerlo y de aumentarlo. Si ve una forma fácil de que ese dinero llega y se multiplica, él no va a tomar reparo, porque es un corazón caído, no va a tomar reparo en
desarrollar estrategias para él acumular más dinero. Y una de esas estrategias es sacrificar a aquellos que le producen el dinero, a aquellos que están en sus negocios, que están en sus empresas. No sé si ustedes, o sé que ustedes lo saben, aquí cada año, casi podemos decir cada año, hay un debate por el tema salarial. Eso está cada año el comité de salario insistiendo, entre comillas, para el aumento salarial. Y el aumento salarial siempre es pírrico. Nunca compensa los gastos de la canasta familiar. Se habla de que la canasta familiar está alrededor de un 30% en una familia no numerosa, una familia común. Y los sueldos siempre están bajos. Cuando van a las negociaciones, muchas veces los mismos sindicalistas, por debajo de la manga, se confabulan con los empresarios para coger su parte y que los empleados sigan ganando miseria. Por eso ustedes ven que los ricos son cada vez más ricos, están más podridos en su riqueza, y los que están trabajando económicamente son cada vez más pobres, los empleados de baja. ¿Por qué? Bueno, porque los que ganan, no los que ganan, sino los que les pagan por el trabajo que hacen, no compensa para las necesidades familiares. Entonces podemos ver el desbalance, unos más ricos y otros más pobres. Año viene, año van. Y eso es una norma que se ha mantenido desde hace años. Desde que tengo uso de razón, he visto esa pugna, esa lucha. Y siempre hay algunos que aclaran eso, que lo que ganan los empleados de baja no alcanza para la canasta familiar, que hay que hacer algo. Y diseñan muchos tipos de estrategias y cosas, pero al final de cuentas, siempre los aumentos nos pasan de un 11, de un 13%. Siempre los pobres, y cuando lo hacen, y usted pasa balance, ya la canasta familiar ha aumentado mucho más de eso. Entonces es una práctica que se ha mantenido desde el principio. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. En su pecado, el hombre no trabaja la justicia de Dios, no anda en justicia. Por tal razón se aprovecha de los más necesitados. Nosotros podemos ver eso, por ejemplo, en Egipto, donde el pueblo fue esclavizado para construir una ciudad o construir ciudades, y que Egipto se desarrollara mientras el pueblo era esclavizado. No se tomaba en cuenta el trabajo de ellos. Pero en este caso son personas contratadas, pero que se aprovechan de las circunstancias en que estas personas viven para pagarles miseria. Se aprovechan de las necesidades en que los empleados viven. A veces, en países como el nuestro, donde la tasa de empleo no está a la par con la demanda, usted se da cuenta que hay personas que tienen que emplearse porque si no otro le va a quitar el trabajo. No importa lo que le paguen, porque si no otro le va a quitar el trabajo. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, en el área de la construcción, donde los técnicos del área de la construcción dominicanos han tenido que abandonar el área de la construcción casi al 100%. ¿Por qué? Bueno, porque se aprovechan de la mano de obra haitiana, trayendo a los haitianos para acá, para pagarle un sueldo miserable y dejarlos viviendo en la misma construcción. Entonces, aquellos que se capacitaron, que se prepararon para estudiar una carrera técnica, para desarrollarla, para aplicarla, no pueden. ¿Por qué? Porque lo que pagan, lo que le ofrecen, no compensa. O sea que es una dinámica, una malicia que se ha mantenido de generación a generación, porque el corazón del hombre es un corazón avaro. Entonces,
la condición en la que se encuentran sus bienes materiales hablan claramente del estado espiritual de su corazón. Así como las riquezas acumuladas están ¿cómo es que cómo que dice la como están enmohecidas? Así mismo está el corazón de ellos podrido. ¿Por qué? Porque las riquezas materiales lo que hacen es que apartan el corazón del hombre de andar justamente. El que pone la confianza en la riqueza, en lo material, nunca podrá estar bien espiritual. Porque un llamado al que tiene materialmente es compartir con el que tiene necesidad, con el necesitado. Entonces, si para usted tener riquezas tiene que aprovecharse del pobre, obviamente que su condición espiritual también está como su riqueza, podrida y enmohecida, lamentablemente. El versículo 2 y 3 nos dice: vuestras riquezas están podridas y vuestra ropa está comida de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros. La condición en que está esa riqueza habla de ellos mismos, testifica contra ellos mismos, testifica delante de Dios contra ellos. ¿Por qué? Porque han acumulado riquezas a costa del sacrificio de hombres que trabajan y que deben ser pagados dignamente. Sin embargo, ellos los han engañado y lo que han hecho ha sido acumular riquezas para sí, para ellos. Dice que su condenación no es por la riqueza, sino por el uso que le dan. Porque recordemos que las riquezas en sí mismas no son malas. El problema está en el uso que le damos a la riqueza. El problema está cuando el corazón queda atrapado por la riqueza. La avaricia del corazón nos lleva a servirnos ante lo material. Dice en Lucas 12:15: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Ese es uno de los engaños del corazón caído. Cuando la avaricia se desarrolla en el corazón del hombre, el hombre empieza a creer que el acumular y tener le garantiza estabilidad, le garantiza vida. Pero ciertamente la palabra de Dios es clara: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en servir a Dios, en ser fiel a Dios, en andar en integridad. La vida del hombre consiste en humillarse delante de Dios, reconocerlo y aún en sus bienes administrarlo con temor delante de Dios. Porque los bienes que posee no te garantizan la vida, ni la vida física y mucho menos la vida eterna. Los que confían en la riqueza y no en Dios, ni las disfrutan ni las comparten. Porque fíjense bien, nosotros vemos personas adineradas, personas acaudaladas, y nosotros muchas veces en nuestra humanidad pensamos que esas personas disfrutan de la riqueza. Nosotros lo vemos con riquezas y pensamos que ellos disfrutan de la riqueza. Pero realmente ellos no disfrutan de la riqueza aunque las tengan, hermano. El disfrute de la riqueza, el disfrute de lo material, el disfrute de lo que Dios pone en nuestras manos, no viene en sí mismo de eso. No viene de eso en sí mismo.
no viene de lo que usted tiene, no viene de lo que yo tenga o alcance, no viene de lo que los ricos tengan. Ese disfrute viene de administrar sabiamente delante de Dios lo que Él nos da. Cuando lo que tú recibes, cuando lo que el hombre recibe de Dios es administrado sabiamente delante de Él, entonces que el hombre disfruta de eso. ¿O no dice la palabra de Dios que dando es como recibimos? Cuando nosotros damos, nosotros estamos recibiendo, y muchas veces pensamos en lo material. Yo doy lo material, entonces recibo lo material. A eso no es que se refiere, porque entonces eso es un negocio. Yo voy a dar para que me den. No, es la gracia de Dios, es el gozo de Dios, es la satisfacción que te queda en el corazón cuando tú obedeces a Dios en lo que Él manda, administrando lo que tienes, o cuando tú puedes servirle a Dios con algo que tú tengas a través de una persona, que tú puedas ayudar a alguien, servir a alguien, tú no sientes un gozo. Si eres cristiano, sientes ese gozo. No te queda remordimiento de que ahora me quedé sin esto, mira que le di esto a fulano. No, todo lo contrario, hay un gozo en el interior. Hay un gozo en el interior cuando tú compartes, cuando tú te desprendes de algo. Además de que te queda la convicción de que ese dinero, como dice el pastor Núñez, no me atrapó. Pude deshacerme de él. Que ese bien pude deshacerme de él, no me atrapó. Porque a veces hay cosas que nos cuestan desprendernos de ellas y es porque nos tienen atrapados. Pero ciertamente cuando nosotros cumplimos la voluntad del Señor, compartiendo con los que tienen necesidad, nosotros vemos el disfrute. El disfrute no está en tener las cosas. El disfrute no viene por lo que Dios nos da, por lo que recibimos de Él. El disfrute viene por administrarlo sabiamente y prudentemente. Entonces, estos ricos que ustedes ven, que acumulan, aunque vayan de cruceros, de villas, de viajes, de todo tipo de bonches, de ropas caras, de prendas caras, ¿ustedes creen que están disfrutando? Esa gente están tratando de ahogar una pena en el corazón, una ansiedad en el corazón con algo que no puede satisfacerlo. Por eso ustedes ven que pueden participar de cualquier cosa hoy y ya mañana quieren participar de la otra, porque eso no los va a saciar. Esa gente vive con dolores de cabeza y tratan de usar un paliativo para sentir un refrigerio. Se van de viaje, y no estamos diciendo que eso es malo, que viajar es malo, ni estamos diciendo que disfrutar es malo. Lo que estamos diciendo es que cuando usted trata de usar esas cosas, esos bienes materiales para satisfacerse, usted no lo va a lograr. Ninguno lo va a lograr. Por eso a veces nosotros vemos historias de personas famosas y adineradas, comentarios que hacen al final de su carrera, que tú dices, pero ven acá, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? Una persona con tanto dinero, con tanta fama, con tanto reconocimiento, tanto deleite, oro, prenda preciosa, viaja, el mundo lo conoce, y al final de cuentas, cuando brota de su corazón, brota una podredumbre, que tú dices, ¿qué pasó aquí? Sencillamente eso. Procuraron llenar el vacío de su corazón con los teneres, y los teneres no pueden satisfacerlo. Entonces, cuando nosotros empezamos a acumular, estamos tratando de saciar un vacío que hay en el corazón, una ansiedad, y nos volvemos personas ávaras. La avaricia nos ciega de tal manera que no vemos la necesidad del otro y lo que hacemos es acumular. Y de vez en cuando, como para calmar la conciencia, podemos dejar caer una migaguita. Una migaguita, como hacían los ricos allá, que daban mucho ante los que estaban ahí, pero no daban de corazón. Porque el que hay que dar
es el corazón. Entonces, no pensemos, hermano, no pensemos que los bienes materiales pueden proporcionar felicidad, pueden proporcionar gozo, pueden proporcionar satisfacción, no pueden proporcionar un deleite. No lo pueden hacer porque no tienen esa capacidad. Entonces lo que hacemos es que nos engañamos. Dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean activos, ni pongan su esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fíjense bien, dice, hay un mandamiento a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. ¿Por qué? Bueno, es evidente que una persona, cuando se deja ganar por el dinero, una persona avara, es una persona altiva, es una persona que tiene un alto concepto de sí mismo, más del que debe tener. Es una persona que se ve muy por encima de los demás. Es una persona que ve a las demás personas inferiores a él. Y él se ve, cuando de hecho está en medio de personas comunes, él se siente en su corazón muy sublime. Porque es un altivo. Él confía en lo que tiene, él modela lo que tiene, él modela su fama, su estatus, su reconocimiento. Todo el mundo sabe quién soy yo. Aquí yo soy una persona porque todo el mundo me conoce. Entonces dice, mando que no pongan su esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando el disfrute está en poner la confianza en lo que tenemos, usted no está disfrutando nada. Y usted está viviendo una vida incierta, un estatus incierto. Ahora, cuando nosotros podemos en lo que tenemos poner la confianza en Dios, nosotros entonces tenemos realmente una verdadera esperanza. Porque cuando podemos poner la confianza en Dios, en lo que tenemos, entonces no vamos a dudar en desprendernos de ella cuando sea necesario u otro la necesite dentro del pueblo. Porque mi confianza está en Dios, no en la riqueza. No en la riqueza. Entonces, ciertamente tenemos que ver qué es lo que puede saciar nuestro corazón, cómo nuestra ansiedad puede ser satisfecha, porque no es con las cosas materiales. Aquellos ricos a los que Santiago le escribe, para complacer su necedad, sacrificaban a los trabajadores. Y el versículo 4 dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Solamente esa palabrita al final de ese texto es para que los ricos tiemblen. Y para que también nosotros temblemos. Esa palabra de que los clamores de ellos han subido a los oídos del Señor de los ejércitos es para ponerse en alto y revisar el camino. Obviamente, si no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos la capacidad para ello. Dice que clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Estos obreros estaban siendo burlados. El pago que recibían no se correspondía con la labor que realizaban. Ellos ponían a producir la tierra, se traían de su trabajo grandes ganancias, pero se quedaban en los almacenes, en los bolsillos de los ricos, y no se compartía de manera justa. No se pagaban salarios que se correspondían con el trabajo que ellos realizaban. Probablemente también se aprovechaban de sus necesidades
para contratarlo por un bajo salario, como decíamos ahorita. Cuando usted, por ejemplo, usted es un empresario, o usted necesita un empleado, y usted pone un anuncio para ese empleo, para una vacante, por ejemplo, y llegan 100 personas para solicitar esa vacante. Si usted tiene un corazón malicioso, usted puede bajar la oferta. Entre otros, si yo pensaba pagar 20, entre otros 100, puede haber uno que lo coja por 15. Se aprovechan, de alguna manera, se aprovechan de la necesidad del otro, porque es un corazón avaricioso. No va a tomar en cuenta la justicia de Dios. Se aprovechan de la necesidad del más pobre. Ahora, como decíamos ahorita, Santiago parece ser que le está escribiendo aquí a personas que no son creyentes. Porque esta no es una característica de los creyentes, o no debe ser una característica de un creyente. Acumular, maltratando a otros, y acumular frente a las necesidades de los demás. Esa no es una característica de los creyentes. Dice en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. Fíjese bien, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Lo que nos indica claramente que uno de los fines principales de lo que tú adquieres de tu esfuerzo, de tu trabajo, es tomar en cuenta el que tiene necesidad dentro del cuerpo. Él está hablando aquí en Efesios a la iglesia. Ciertamente nosotros nos vemos en ocasiones en la calle donde le servimos a personas que necesitan. Pero nosotros, el Señor no nos está mandando a tener el mismo cuidado con todo lo que están allá afuera que con los que están aquí adentro. ¿Por qué razón? Bueno, imagínense, si así fuera, entonces no nos quedara ni para comer. Porque allá afuera basta con usted empezar a dar, usted va a encontrar gente ahí. Pero aquí en el cuerpo, dentro del cuerpo, si se administra sabiamente y prudentemente con temor de Dios, cuando haya alguien necesitado, debe aparecer dentro del cuerpo. Aunque sea de a peso, pero debe aparecer para saciar esa necesidad. Grano a grano se resuelve el problema. Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, estos principios nosotros debemos tomarlos en cuenta, ya que nosotros mismos como creyentes podríamos también pecar en casos similares, aún con lo poco que administramos. A veces se da el caso de que usted necesita en su casa un trabajador, un obrero, para un servicio, y usted hasta lo contrata, acuerdan un pago, pero delante de sus ojos, usted ve que el trabajo se multiplicó, que las cosas se salieron de lo acordado. Usted ve el sacrificio, el esfuerzo que tuvo que hacer para poder cumplir, y usted tiene más para usted remunerarle justamente. ¿Qué usted haría? Simplemente lo que acordamos, la ley. Ahí va la misericordia. Cuando usted reconoce que no, espérate, yo sé, ciertamente nosotros acordamos esto, pero oye, este hombre ha hecho un trabajo, esta persona ha hecho un trabajo, lo ha hecho con esmero, lo ha hecho, y ha sido mucho más de lo que calculamos. Entonces, sea justo y aplique esos principios para que no caigamos en lo mismo, porque nos estaríamos aprovechando
a los ojos de Dios. Claro que él no va a tener legalmente ninguna razón para solicitarle más, y si lo hace, legalmente no tiene para forzarlo a eso, pero es que nosotros vivimos delante de un juez que es justo, delante de un Dios que juzga nuestras acciones y que es defensor de aquellos que son maltratados. Aun cuando quizás no sirvan a Dios, Dios también es Dios de ellos, aunque no sean salvos. Dios es Dios de ellos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que los sufrimientos de los maltratados son atendidos por Dios. Esos clamores de aquellas personas que sufren, que gimen, que a veces no tienen fuerza u oportunidad para decir, oye, pero caramba, tanto que yo me mato aquí, y hago esto, y hago aquello, y me usan para allá y me usan para acá. Y a veces acordamos esto y después me ponen esto y ahora me ponen aquello. Como muchas trabajadoras sociales que las contratan para un servicio en la casa y terminan paseando a los perros y bañando a los perros para ir para abajo, entre otras cosas. Abuso, se aprovechan, pero Dios no está ajeno a estas cosas. Todos aquellos que no toman en cuenta la justicia de Dios en la administración de lo que Dios le ha dado, por esa misma justicia serán juzgados, porque Dios es justo. Salmo 12:5 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré a salvo al que por ellos suspira. No sabemos cuándo ni cómo, pero Dios está ahí. Él es justo, Él es perfecto en su justicia y Él la lleva a cabo y nunca llega tarde. Muchas veces estos ricos, las personas adineradas, prosperan en su caminar y regularmente muchos de ellos han sido enriquecidos por esa mano de obra pobre, porque llegaron, pusieron un negocio y llegaron casi al mismo nivel con los empleados, pero de repente usted empieza a ver la separación, la distancia. Claro que tiene que haber una diferencia, pero la distancia, donde no hay, con conciencia no se dice, no, yo debo compartir, aunque sea una parte de lo que tengo, con equidad, como hizo Zaqueo. Fue Zaqueo, ¿verdad? Que cuando la luz llegó, Zaqueo dijo, bueno, si en algo he robado, algo así, lo devolveré cuadruplicado. O sea que él se había acumulado buenos montos. Ese tenía tiempo robando. Porque lo iba a devolver, usted se imagina, cuadruplicado a todo el que había robado. El hombre había acumulado riqueza. Ahora, cuando llega la luz, hermano, la tiniebla se va. Él se dio cuenta que el corazón que había sido atrapado por la avaricia y lo había llevado a acumular tantas riquezas, tanto dinero, no era satisfecho realmente. Él sentía su seguridad en eso porque él no conocía otra seguridad, pero cuando Cristo llegó, las cosas cambiaron. Se fue la confianza en el dinero y la confianza fue puesta en Dios. Entonces, ¿a quién vamos a ver por encima de todas estas cosas? Vamos a ver a Dios. ¿En quién vamos a confiar? Vamos a confiar en el Señor. Y quizás usted diga, no, pero eso es para los ricos, no merece para nosotros también. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco que nosotros del Señor ministramos, debemos ser fieles a Dios. Debemos considerar estos principios para que la justicia de Dios no nos venga por eso. Las personas ricas que acumulan bienes olvidan que ellos son grandes por sus bienes, pero sobre ellos reina uno mucho más grande. Olvidan eso, que sobre ellos hay uno que está sentado para juzgar, que es rey sobre todas las cosas. El versículo 5 dice, habéis
vivido en deleite sobre la tierra y sido disoluto, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. El propósito de acumular riqueza es para gastar en aquello en lo que se deleitan. Pero fíjese bien, no es que encuentran satisfacción, no es que la encuentran con esas cosas. Es que ellos como hombres caídos, como corazones ávaros, creen que estas cosas le van a satisfacer. No tienen otro medio. Pero en verdad, no tienen un disfrute satisfactorio, solamente disfrutes carnales. Pero el propósito de ello es satisfacer sus deleites. Dice que han sido disolutos, entregados a los vicios. Se entregan a los vicios, tratando de saciar el deseo de su corazón con cosas materiales. Dice el Salmo 73, dice que estas personas complacen sus antojos con creces, o sea, de forma voluminosa. Cuando hacen algo, lo quieren hacer como lo decimos nosotros los dominicanos, de manera extravagante. Que sea notorio, que sea por encima, que pueda verse, resaltar por encima de lo que otro ha hecho. Ese es el propósito de esta gente, acumular riqueza. Una persona que acumula riqueza, ¿qué usted cree que está buscando? Sentir seguridad, pero también un estatus, un reconocimiento, un don fulano. Creer que va a ganar respeto por estas cosas, pero no es respeto realmente. Simplemente estar por encima de personas quizás necesitadas, pero no hay un respeto, porque el respeto no lo proporcionan las cosas materiales tampoco, sino el carácter de Dios en la persona. Ellos mismos construyen el camino de su propia destrucción. Han perseverado en los deseos de su corazón que los conducirán a la condenación. Por eso dice el texto, que han engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Dice el Salmo 73, el salmista está diciendo que cuando entendió el fin de la prosperidad de los impíos, se dio cuenta que Dios lo había puesto en deslizadero. El que se aparta de Dios y va en sus propios caminos, ignora. Él ha diseñado un camino que cree que es seguro, pero ignora que va a su propia destrucción. Dice el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen, pero su fin es camino de muerte. Ningún camino que no sea Cristo, que nos lleva a Dios, entonces no es derecho. Es un fin de muerte que tiene ese camino. Solo hay un camino verdadero. Entonces, el que se aparta del mandamiento de Dios en este contexto, en toda su vida claramente, pero en el contexto que estamos hablando, en la administración de lo que Dios pone en sus manos, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Entonces, hay una amonestación aquí para los ricos, pero también para nosotros. Pablo dice en Colosenses que la avaricia es idolatría. Idolatran el dinero y a veces idolatran sus deseos. Por eso quieren lograrlo con creces, quieren satisfacerlo, acumulando riqueza, en este caso a costa de aprovecharse de aquellos que sirven a ellos. Entonces, nosotros tenemos que también tener cuidado a la hora de manejarnos, hermano, que no manejemos grandes cantidades, como dicen, pero son bienes. El versículo 6 dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos ha hecho resistencia. El justo que practica la justicia, que viene de Dios regularmente, es una persona paciente. Por eso ustedes ven que son maltratados, que aguantan, que sufren,
sobre todo en circunstancias como esta, aguantan porque dejan su justicia a Dios, buscan la respuesta en Dios y saben que su sufrimiento será considerado delante de Dios. Él sabe que está siendo injusto, pero decide esperar en Dios. Está siendo injusto con él, pero decide esperar en Dios. El capítulo 2, Santiago habla acerca de la parcialidad de hacer acepción de personas. Y ustedes recuerdan que mencionábamos de cómo los ricos los llevaban a los pobres a la cárcel. Dice que perdón, me confundí aquí, pero vuelvo a Santiago. Allí él habla, lo voy a leer en el capítulo 2, versículo 6, dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Porque pensé que había copiado el texto, pero no lo copié. Está hablando Santiago prácticamente de lo mismo. De allí hablaba de la sección de personas, donde se le daba preferencia dentro de la iglesia a personas adineradas sobre los más pobres, los más necesitados. Y Santiago censuraba ese tipo de comportamiento y decía: no os oprimen los ricos, y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Ese es el mismo contexto que está hablando aquí cuando habla de que han dado muerte al pobre, que con sus acciones han maltratado a los pobres, los oprimen y los arrastran a los tribunales. Es la misma idea que nos comparte ese versículo. De manera general, los ricos se enriquecen, conservan y engordan sus riquezas a costa de los pobres, de los trabajadores. Y usted puede ver, usted va a sus empresas y usted puede ver la diferencia, la distancia. No tienen congoja, ni tienen por qué tenerla, porque ellos no temen a Dios. Ellos confían en su riqueza, y a lo que ellos temen es a verse sin ella. Por eso las acumulan y no toman en cuenta a los necesitados como para compartir. Y realmente eso es una barbaridad delante de Dios, pero eso es, como decimos los dominicanos, amolar cuchillo para su propia garganta. Pero no quedará sin castigo, porque Dios está ahí en su trono y sus ojos alumbran toda la tierra, dice la palabra de Dios. Dios observa, Dios toma en cuenta todas las acciones de los hombres. A veces nosotros creemos que Dios solamente va a juzgar a los seres humanos por la salvación en Cristo. Pero déjeme decirle que Dios va a juzgar a los seres humanos por todo lo que hicieron en esta tierra que Dios creó, con la vida que Dios le dio, con la capacidad que Dios le dio, en los puestos que Dios le dio. Por eso cuando habla de las autoridades, en Romanos 13, habla de que ellos son siervos de Dios, sirven al Señor y aplican la justicia como que a Dios tienen que darle cuenta, porque ciertamente es así. Esto es de Dios, toda la creación es de Dios. Él tiene el título, como decimos los dominicanos, los papeles de propiedad los tiene Dios. Y no hay injusticia que vaya a quedar sin ser juzgada. Obviamente, las injusticias por nuestros pecados ya fueron juzgadas en Cristo, pero aquellos que no se arrepienten de su mal camino recibirán la condenación. Veamos este texto en Jeremías 22:13 y ahí vamos a terminar. Jeremías 22:13. Jeremías está ahí después de Isaías,
y antes de Ezequiel. Amén. Miren qué dice. 22:13. Ay de los que edifican casas sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Cuando el Señor dice hay que correr y hay que temblar. Hay que correr y hay que temblar. Entonces, amado hermano, como nosotros aquí no somos ricos, ni tenemos riqueza acumulada, veamos lo poco que tenemos y observemos si estamos compartiendo con el que tiene necesidad. Si podemos mirar de manera horizontal y ver a alguien que tenga necesidad, entonces desprendernos de algo. Porque es el mismo principio. Y como decíamos ahorita, citábamos el texto que dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que es fiel en lo poco, lo es también en lo mucho. Entonces, cuando tengamos lo que tenemos, lo que Dios pone en nuestra mano, no pensemos solamente en nosotros. Pensemos en el que, de manera horizontal en el cuerpo. ¿Quién tiene necesidad que yo pueda compartir con él? Porque si lo que recibí no es mío, es de Dios, entonces yo no debo gloriarme como si no lo hubiese recibido, sino que debo ver qué Dios me manda a hacer con él. Eso dice las Escrituras en el libro de Corintios, creo que 2 de Corintios, no recuerdo la cita. Pero si lo que recibí, si lo que tienes lo recibiste, ¿por qué te glorías como que si no lo hubiese recibido? Una forma de gloriarse es quedarse con todo lo que usted recibe. Esa es la forma de gloriarse. Usted no necesita hacer cosas extravagantes, simplemente usted quedarse con todo. Usted está diciendo claramente que eso es suyo. Usted está gloriando de eso. Entonces, son principios, hermanos, que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta en nuestra vida diaria, en nuestra vida como creyentes. Porque las necesidades están ahí. Y las mismas situaciones que llevan a esos ricos a tomar ese tipo de actitud, también las tenemos nosotros. También las tenemos nosotros. Es un asunto de uno analizar y no dejarse deslizar en la corriente equivocada. Cuando la palabra de Dios habla del cuerpo en ese mismo contexto. Somos uno. Somos uno. Entonces, aunque el mensaje aquí va dirigido a los ricos, nosotros tenemos que ver qué hay aquí para nosotros. Que nosotros podemos tomar para aplicar. No podemos decirnos como que así, eso es a los ricos, o eso es para cuando yo tenga dinero. No, tenemos que ser fieles ahora. Tenemos que ser fieles ahora. Y ver quién tiene necesidad y compartir con el que tiene necesidad. Y así estaremos honrando al Señor. No estaremos acarreando, como decimos los dominicanos, juicio, aunque no para condenación, ya como cristianos, pero estaremos, hermanos, cumpliendo con lo que la palabra de Dios nos manda. No aprovechándonos cuando Dios pone algo en nuestras manos y lo tomamos para nosotros solos, habiendo necesidad, no estamos aprovechando. ¿Cuál es la diferencia? Acumular para mí, tener yo más y el otro que necesita no tiene lo que necesita. Entonces, no estamos cumpliendo con el principio. Que estamos nosotros sirviendo a un Dios que nos dio todo lo que tenía. Nos dio a Cristo. Dice las Escrituras que si nos dio al Hijo, a él también nos dio con él todas las cosas. Todas las cosas nos las dio. Cuando usted ve que dice las Escrituras que en Cristo
fueron creadas todas las cosas. Fueron hechas por Él y para Él. En Él subsisten y existen. Él da vida y aliento a todas las cosas. Entonces, esa persona por quien fueron hechos los cielos y la tierra, entonces se nos fue dada a nosotros. Él se desprendió de todo. El amado del cielo, Cristo, quien complace al Padre, Cristo, en quien el Padre tiene complacencia, Cristo nos fue dado. El mayor tesoro. El mayor tesoro. A veces nosotros pensamos en riquezas de oro y plata en la vida eterna, de maravillas, hermano, pero no hay ninguna maravilla que nosotros vayamos a disfrutar fuera de Cristo. Todas nos fueron dadas en Él, en esa persona. Dios no tuvo reparo para entregar todo lo que tenía. Nos amó tanto que dio a su Hijo. Dice la palabra que Él se vistió con nuestra pobreza y a nosotros nos vistió con su riqueza. Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Amén. Entonces, nosotros a veces somos un poquito como retardados para desposeernos de algo, de cualquier cosa, hermano. Un presente, lo que sea, pero hay que poner en práctica la obra de Dios para que nuestro corazón no sea ganado por las cosas materiales. Cuando haya que desprenderse de algo, hermano, vamos a desprendernos. Vuelvo y repito, cito al pastor Núñez. Dice que cuando él tiene que desprenderse de algo, él lo hace. Y uno de los beneficios es que su corazón no es atrapado por eso. Porque cuando hay que hacerlo, lo primero que se pone en contra es el corazón caído. Y empieza a apuntar hacia allá. Tengo necesidad de esto, tengo que hacer otra cosa, tengo que guardar para esto. Y confianza en Dios, confianza en lo material. Que Dios nos ayude a nosotros poder ver a Cristo, hermano. Que Dios nos ilumine, nos deje ver su gracia, poder ver que realmente Dios nos ha enriquecido, nos ha dado todo. Y ahora nosotros debemos, con lo que Él nos ha dado también, ser uno en Cristo, en todo el contexto de la palabra o de la vida cristiana. Amén. Amén. Señor, gracias te damos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu